Encontramos con Julio Befani, él es director de Promoción y Prevención de la Salud de aquí de la provincia de Santa Fe. Julio, buenas tardes, muy amable, gracias por venir. No, por favor, un gusto. Bueno, se ha hablado tanto y las mamás y los papás, las familias enteras están preocupadas por esta famosa bacteria, que ¿cómo se llama, doctor? Sí, bueno, la bacteria famosa que ha tenido mucho auge periodístico últimamente es el Streptococo Piógenes o Streptococo beta hemolítico del grupo A, que es tan antiguo como la humanidad, sino que ahora ha tenido mucha repercusión. La repercusión se dio a través de 6 fallecimientos en particular que hubo en la Argentina, ¿no? Sí, fundamentalmente que todo esto tiene como punto de partida los casos que se dieron en el Hospital Elizalde de Buenos Aires, en el cual se dieron en muy corto tiempo y hubo fallecidos. Y a partir de ahí tomó auge la noticia porque después hubo fallecidos en Río Negro, en Misiones y también en la provincia de Santa Fe. Esto vale la pena aclarar que esta es una bacteria que habitualmente produce infecciones en el ser humano, fundamentalmente en los dos extremos de la vida, en la niñez y en la adolescencia, y algunos otros factores de riesgo como puede ser la diabetes, el inmunocomprometido o alguna infección previa con virus, que el virus prepararía el terreno para que esta bacteria, produzca la enfermedad en el organismo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque esta es son infecciones que ¿quién no ha sentido hablar, por ejemplo, de la erisipela, de la escarlatina, sí, o sea, de la faringitis pultácea, faringitis o angina pultácea o angina infecciosa? Son 3 de las enfermedades más comunes que este germen produce. Pero ¿por qué en particular se dieron, doctor, estos fallecimientos? Es decir, la enfermedad, la bacteria en sí provoca la muerte. La bacteria en sí depende del organismo en el cual esa bacteria o ese germen vaya a producir la infección. Como yo te decía anteriormente, aparte de los extremos de la vida, existen factores predisponentes. Varios de los casos fallecidos tenían algún factor predisponente y hay algunos de ellos que también tenían previamente infecciones de tipo viral. 2 de ellos tenían influenza A, por ejemplo. Entonces, como yo te decía, todo eso disminuye la defensa y el organismo, el germen tiene un terreno más predispuesto para producir infecciones graves. También hay que aclarar de que no todas las infecciones del estreptococo evolucionan de esta manera. Es muy poco frecuente que esta infección, evolucione de esta forma. De manera letal, digamos. De manera letal, es decir, que culmine con la muerte. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta algunos principios, es decir, fundamentalmente consultar a tiempo. Otra cosa, cumplir con las indicaciones que el médico te da. Porque si vos tenés un chico con una faringitis, como dijimos que la gente comúnmente dice faringitis infecciosa o faringitis purulenta o angina purulenta, si esa angina uno ve que el chico tiene fiebre, dificultad para tragar, le revisa la garganta y tiene placas, no va a esperar una semana para llevar al médico. Otra de las cosas que vale la pena aclarar es que algunos de los niños fallecidos habían consultado tardíamente. Eso también es importante, la consulta precoz, es decir, y no medicar a los chicos. Porque el chico no va a abrir la heladera como hace el adulto y agarra un analgésico, un antibiótico que sobró de la vez anterior que había quedado y lo toma. El niño generalmente se lo da a la mamá o a veces hay que obligarlo a que lo tome. Lo importante es no medicar al chico. ¿Intentar bajar la fiebre? Sí, bajar la fiebre es importante, pero acordar que la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. El organismo se está defendiendo de algo cuando produce la fiebre. Entonces, tratar de bajar la fiebre, pero consultar al médico y no darle nada, otra cosa que no sea un antitérmico, un antipirético, el famoso paracetamol o ibuprofeno. ¿Por qué? Porque si no, yo enmascaro la enfermedad, tapo la enfermedad y a nosotros nos va a resultar más difícil hacer el diagnóstico. Una vez que el médico tiene el diagnóstico presuntivo o piensa que puede ser esto
A veces se puede hacer el exudado faríngeo o el famoso test rápido. Hay localidades donde no se puede hacer por la cercanía de un centro asistencial y entonces se instaura el tratamiento. Y después que el médico te da el tratamiento, culminar con el tratamiento. Si te dijo 7 días, 7 días. Si te dice 10 días, 10 días. Claro. El niño o el adulto seguro que a los 3 días se va a sentir mejor. No dejar de darle el antibiótico, claro, porque eso favorece que aparezcan resistencias. Y después todo lo demás, líquido, reposo, todo, cumplir con las órdenes médicas. Si te dice dosis, intervalo, cada cuántas horas y cuánto tiempo, 7 o 10 días, terminar con lo que te dice el médico. Andrea. Doctor, si bien un poco la población entró en pánico a través de esto, a mí me gustaría que usted les cuente que esta bacteria todos los años provoca también algún que otro fallecimiento y hasta qué punto hasta qué punto se considera que está dentro de los parámetros anuales y a partir de qué momento no. Es decir, nosotros lo que tenemos es lo que se llaman enfermedades de notificación obligatoria. Exacto. Esta enfermedad, esta infección, no está dentro de las enfermedades de notificación obligatoria. Ahora sí, por esta cuestión especial, nosotros estamos notificando cada uno de los casos y fundamentalmente los casos fallecidos. Tan es así que la cepa quiere decir para que se entienda, el bicho que se saca, o la famosa bacteria que se saca de esa persona que ha fallecido, se manda al Instituto Malbrán para hacer su estudio genético a ver si no ha variado en algo. Eso por un lado. Y lo otro sí, fundamentalmente, fines de invierno y principios de primavera es cuando mayor cantidad de casos hay. Perfecto. Pero es lo que te digo yo. Si vos me preguntás 4, 5, 6, 10, 15, 20, como sucede con la meningitis, que es así, tenemos denuncias diarias de los casos de meningitis. Con la infección por el estreptococo es distinto porque no hay denuncias. Sí sabemos que hay casos y sí sabemos que fines de invierno y principios de primavera vamos a tener escarlatina en las escuelas primarias, digamos escuela primaria porque se da en ese grupo etario, y vamos a tener erisipela en los más grandes porque cuando se da lo vamos a tener, pero no tenemos números exactos de la cantidad de casos que se producen. Sí, decía al comienzo, doctor, que hace muchos años que existe esto, por algún motivo pueden ser las muertes, ha tomado mucho protagonismo en los medios de comunicación, ¿no?, esta enfermedad. ¿Qué vacuna nos previene de esto, si hace muchos años que existe? No, de esta bacteria no tenemos vacuna. No existe una vacuna contra el estreptococo. No existe vacuna. Lo que sí existe un tratamiento que por suerte es todavía la vieja penicilina. Ajá. No quiere decir por esto que sucede, como sabemos que está sucediendo, sí, que van a comprar la penicilina por las dudas, ¿tá? Eso es importante porque después la medicación hay que darle en tiempo y en forma, como yo expliqué anteriormente, y hacer conciencia de que hasta la simple aspirina es una droga lícita, es un medicamento, tiene su indicación. El estreptococo no tiene forma de prevenir que no sea la prevención, es decir, lavado de manos, el contacto directo de persona a persona es la forma de transmisión. Tratar en lo posible de disminuir el contacto directo mientras se pueda y la ventilación de los ambientes y la limpieza común. Bueno, no vale la pena cerrar una escuela y hacer una desinfección, porque el germen lo tenemos. Si a lo mejor de todo el grupo de gente que estamos acá nos hacemos un exudado faríngeo, es muy probable que alguno lo tenga en la faringe, pero no es enfermizo para mí. A mí no me va a enfermar. A lo mejor a la otra persona que yo se lo paso, como dice la gente, me pasó el bicho, me pasó la bacteria, me pasó el germen, a esa persona haga un cuadro clínico que puede ser florido, y no para mí que lo porto. Claro, claro. Para llevarle tranquilidad a las mamás y a los papás, hay que decir que los fallecimientos se produjeron porque ese cuerpo ya estaba enfermo o tenía alguna enfermedad previa y con esta bacteria se complicó. Yo te diría que fundamentalmente la tranquilidad es que la mamá sabe cuando el niño está apachuchado, cuando está enfermo, la mamá sabe que no se deje estar.
Es decir, que consulte a tiempo, que no le dé tal cosa porque le dijo la abuela, la tía o la vecina, o a veces algún conocido que le dice, mira, cuando mi hijo tenía esto yo le di esto y anduvo bien. ¿Por qué? Porque van a enmascarar el cuadro. Sí. Entonces lo importante es la consulta. Y como digo siempre, es preferible una consulta de más y no una de menos. Pero tampoco... ¿cómo te puedo decir? Enloquecernos y salir a ver que, por ejemplo, hay gente que nos ha dicho, quiero hacerme el exudado. Doctor, hágame la orden para hacerme el exudado porque quiero saber si lo tengo. Y si yo le pregunto, ¿y si los tenés, qué hago? Porque si no tenés síntomas, no tenés fiebre, no tenés dolor de garganta, no se hace nada. No te puedo hacer nada, porque lo vas a seguir teniendo. Okay. Doctor, en esta época he escuchado mucho el tema del uso de barbijo. ¿En qué casos se puede usar? ¿En qué síntomas? ¿Hay que andar con barbijo? ¿Quién los tiene que usar, por ejemplo? A ver, el barbijo tiene su indicación, es decir, es como si vos me decís el guante. Yo un guante no lo voy a usar, no me voy a poner un guante cuando empiezo a trabajar y me lo saco cuando salgo, porque no va a tener ninguna función. Claro. No me protejo, porque el guante tiene una vida útil, el barbijo también. El barbijo tiene indicaciones especiales. Si, por ejemplo, una persona inmunocomprometida va a hacer una visita al hospital por cualquier causa, esa persona generalmente vos vas a ver que andan en los pasillos de los hospitales o en el colectivo con los barbijos. Puede ser una persona que tenga alguna enfermedad inmunocomprometida que le dicen, mira, pon el barbijo si vas a andar en colectivo, ponete el barbijo si vas a ir al hospital. Es una indicación médica en realidad. Exactamente, exactamente. Doctor, para finalizar, ¿cuáles son los síntomas para recordar que los papás y bueno, cualquier persona esté alerta? Era lo que yo te decía, si vamos a hablar de infecciones de la piel, yo te diría, bueno, que podés tener, como te dije, la erisipela, puede ser la escarlatina. ¿Qué sería la erisipela? La erisipela ¿Cómo se manifiesta? Es una mancha, una placa. Sí. Una placa, medio exagerado, ¿no? Sí. Pero es decir, una placa roja que aparece en cualquier parte del cuerpo. Placa roja en cualquier parte del cuerpo. Claro, generalmente tiene que tener alguna puerta de entrada. Habitualmente se da en los terrenos varicosos, donde se cortan mal las uñas, no se controlan la parte interdigital. Sí. Y generalmente en gente que está mucho tiempo sedentaria, en reposo, esa es la persona que no quiere decir que otra persona no puede tener erisipela en otra parte del cuerpo. O sea, es una mancha generalmente roja. Una mancha roja caliente y aparece la fiebre. Bien. Esa es la erisipela. Como yo te decía, la escarlatina se da en los niños, aparece con faringitis, aparece con el exantema en la piel, que cuando uno pasa la mano es como si estuviera pasando arriba de un papel de lija, después se descama. Sí. Esa es la escarlatina. La erisipela te lo dije, y después alguna otra lesión que puede aparecer en piel es lo que nosotros llamamos el impétigo, es cuando tenés una herida y te rascas y aparece una manchita color mielicérica, le decimos nosotros. Sí. Y otra de las cosas importantes es que si aparece varicela, uno cuando aparece la varicela lo primero que le indica a la mamá, cortarle las uñas. Dice, pero doctor, si vengo por la varicela y usted le dice que le corte la uña. Sí. Claro, porque con la varicela el nene se rasca y la forma de prevenir que esas heridas, o sea, que esas ampollitas se infecten es por el rascado. Entonces, tomar las precauciones que me va a dar el médico y tener las uñas cortadas y las manos limpias, siempre las uñas limpias. Como te decía, para la garganta fundamentalmente, fiebre, dolor de garganta, puede o no tener ganglios, puede tener o no placas y después dificultad para tragar. No dejo de ir al médico. Perfecto. Ojalá les haya servido la invitación. Nosotros agradecemos enormemente el tiempo que ha dedicado el doctor Julio Befani a nosotros a difundir todo esto. Desde ya, muchísimas gracias. Muy amable. Al contrario.